Buen día para todos, mi nombre es Geraldine Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura de Educación Física. Realizo mi práctica 2 en la escuela John F. Kennedy del municipio de Villa María. Mi proyecto se llama Educación para la no violencia física en los recreos y en la clase de educación física en el grado segundo. La idea de este proyecto nació porque en el momento en el que inicié mi práctica 1 en la escuela, empezamos a ver con la profesora titular de allá que los niños presentaban cierta violencia entre ellos. En los descansos jugaban de una manera muy brusca, en la clase de educación física también presentaban muchos problemas, conflictos. En los momentos en los que ellos tenían la clase, peleaban incluso por tener el balón, por quién tenía el balón, quién podía tener la cuerda. En los descansos se presentaban juegos muy bruscos que eran de peleas, incluso algunos cogían palos y decían que era el arma, la pistola. Todas estas condiciones llevaron a que hiciera reflexión sobre este tema y querer empezar un proyecto para notar las dificultades que tenía en la escuela y cómo poder reducir este tipo de comportamientos en los niños. Para llegar a esa conclusión también hicimos entrevistas, le hice entrevista a varios profesores de la escuela para saber qué conocimiento tenían sobre la violencia escolar. También se le hizo entrevista a los niños, se hizo también una observación, diarios de campo, y a través de todas estas métodos para reconocer y recoger información, eh, se llegó a la conclusión de que en la escuela no solamente la violencia va por parte de los niños, muchas veces los profesores en el lenguaje que ellos manejan con los niños incitan a la violencia entre ellos o la violencia en clase por perder el control, porque un niño no hizo caso, entonces suben la voz, le gritan, le dicen usted es mi canción, usted esto, usted lo otro, siempre le están echando la culpa, siempre los están maltratando de una manera verbal. Entonces estos lenguajes y esta parte de la violencia también va de los niños y de los profesores a los niños. Después de recolectar y analizar la información, pasamos al marco teórico. En este logramos identificar que en un principio la violencia escolar era conocida como acoso y adquiere más relevancia en el momento en que Olwis empieza a investigar y hacer estudios sobre esto en 1978 y 1984. Gracias a él se dieron los primeros, él fue el pionero para definir este fenómeno, para analizarlo, para analizar sus incidencias y fue el pionero para crear programas para manejar esta violencia escolar. En 1993, la OMS y UNICEF propusieron una iniciativa cuyo objetivo era descubrir los agentes que incitaban a los jóvenes, a todos los chicos, a la violencia escolar en las escuelas. Y ya para 1996, la OMS había reconocido lo que era la violencia escolar como un problema de salud pública. El objetivo general de este proyecto es la reducción de la violencia física escolar en el grado segundo de primaria de la institución John F. Kennedy del municipio de Villa María Caldas. Para llegar a este objetivo principal, tienen unos objetivos específicos, los cuales son apropiación de técnicas y relajación para momentos de conflicto, usar espacios de diálogo y mecanismos alternativos de superación de conflictos a partir de las categorías del no daño al otro, la mejora de las capacidades para establecer relaciones interpersonales no violentas entre los estudiantes de la escuela John F. Kennedy en la clase de educación física y el recreo. Para lograr estos objetivos específicos, se diseñó la siguiente metodología, en la que se diseñó y se desarrollaba planes para el manejo de conflicto, capacitación a los padres y a los docentes sobre la violencia escolar y sobre la violencia física, talleres para educar a los niños sobre la resolución de problemas, apropiación de técnicas para volver a la calma en momentos de alteración con los niños. Como parte de esta metodología vamos a tener zonas, tres diferentes zonas que vamos a utilizar. Uno, la primera donde el niño y la niña van a elegir una de las técnicas que ya habrá aprendido para volver a la calma. La segunda zona va a ser la zona donde el niño o la niña va a reflexionar sobre la actitud o lo que sucedió, el problema que haya tenido con otro compañero. Y en la tercera zona
es donde van a estar los dos niños. En esta zona, los niños, a partir de la resolución de conflicto, van a tener que dialogar sobre lo que pasó y encontrar entre los dos una solución al problema que haya sucedido entre ellos. Al inicio de este año, en práctica 2, habíamos logrado diferentes avances con el cronograma que se había planteado. Habíamos planteado lo que era el taller de origami, talleres de respiración, de pintura, de mandalas, las conferencias y las capacitaciones para los padres de familia. Se había conseguido lo que era la reunión de padres de familias para socializarles el proyecto, para ponerlos al tanto y, si era necesario, obtener los permisos para hacer lo correspondiente a los niños. También se ha conseguido el docente quien iba a hacer las capacitaciones a los profesores y a los padres de familia, y se había conseguido el espacio donde se iban a realizar las zonas de meditación, la de serenidad y la zona de paz. Debido a la pandemia realizamos una transversalización del proyecto. Lo llevamos de la escuela al hogar, ya que en el hogar también presentamos casos de violencia familiar y teniendo en cuenta que la violencia, muchas veces la violencia que se presenta en la escuela proviene de los actos que se reflejan de la casa. Debido a la pandemia se tuvo muy poca comunicación con los estudiantes y con los padres de familia. Sin embargo, se lograron algunos talleres, los cuales fueron el taller de respiración, el taller de origami y el taller orientado por la neuropsicopedagoga Carla Alejandra para los padres de familia, donde les daba tips para aprender a manejar lo que es la violencia en casa. A continuación, les dejaré unos videos de lo que se pudo trabajar. La diapositiva es cómo evitar que mi hijo sea violento. Las conductas violentas son muy propias de las edades infantiles porque apenas estamos en el desarrollo cerebral, en la primera parte, es decir, actuamos por las emociones. Nuestro cerebro todavía no está desarrollado en su totalidad y entonces los niños ante cualquier acción van a reaccionar es con las emociones, bien sea la tristeza, la rabia, la felicidad, en caso, por ejemplo, de que los premiemos, la angustia o el desagrado. Entonces, la primera pregunta que nos debemos contestar es, ¿cómo, o sea, yo tengo un hijo violento o no? Entonces la pregunta ¿es mi hijo violento? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos para que ustedes verifiquen si sus hijos son violentos. Primero, si cuando mi hijo está jugando es muy brusco, o con el pretexto de que está jugando con el primito, con el hermanito o conmigo mismo como familiar, entonces él me golpea, me da patadas, me muerde o incluso me lastima bajo el pretexto de estoy jugando. Esa es una de las características que podemos ver de un niño agresivo. Segundo, cuando el niño está en el juego y empieza